Bien, queremos seguir conversando con Carolina Molinari, investigadora del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo está, Carolina? Muchísimas gracias. A propósito del IPC, es una buena noticia. No fue tan alto como esperado, que se proyectaba hasta un 0.4%, es tan solo un 0,1%, pero es sorprendente porque marzo y septiembre, Carolina, son meses con alta inflación, y septiembre particularmente con el precio de los alimentos, que es otra de las sorpresas, que baja también durante el mes de septiembre. ¿A qué se debe esto? ¿Hay alguna explicación ya analizando las cifras? Mira, efectivamente nosotros tenemos que esta sorpresa inflacionaria es muy positiva, ¿cierto? En términos de que por fin estamos viendo que esta persistencia que mostraba el ítem de alimentos está cediendo. Tenemos variaciones mensuales negativas y una variación anual más acotada de apenas un 3,6% versus lo que históricamente hemos visto en el ítem de alimentos. Y acá destaca, por la sorpresa de muchos, ¿cierto?, lo que viene siendo, por ejemplo, el ítem de las carnes, la carne de vacuno, toda vez que en el 18 estos ítems tienden a consumirse más. Pero también tenemos un cambio de estación en la cosecha y por eso también es esperable encontrar caídas en los precios, por ejemplo, de las lechugas, de las papas, de ciertas hortalizas, porque ahora empiezan, bueno, a pesar de que tengamos estas lluvias del día de hoy, ¿cierto?, la temporada más de verano, de calor, entonces las hortalizas, la lechuga, la papa se empieza a cosechar más durante esta temporada y por lo tanto es esperable que estos precios también empiecen a disminuir. Claro, ese 0,1% significa, por ejemplo, que el valor de la unidad de fomento va a subir tan solo un 38% en relación a lo que pasa, obviamente, cuando el porcentaje es mayor y a meses anteriores, donde incluso superamos los 250 pesos. Ahora uno revisando, Carolina, por ejemplo, el informe de ODEPA con respecto al precio de las carnes, que nuevamente llama la atención, pero uno dice septiembre, feriado XXL, a lo mejor el precio debería haber estado mucho más alto, pero efectivamente durante el mes de agosto hay un incremento hacia el final y después hay un descenso de acuerdo a esta observación. ¿Hubo un exceso de oferta? ¿Se pensó por parte de quienes proveen, decir, chuta, son muchos días, la gente va a gastar menos, si le ponemos precio más alto va a tender a contraer la compra? Claro, son varios factores. De hecho, el año pasado también tuvimos un fenómeno muy similar y esto ocurre porque la importación de la carne de vacuno, que es un producto altamente importado por nuestro país, ocurre principalmente durante el mes de agosto. Entonces, es muy esperable que durante este mes, que es el mes de agosto, se empiecen a incrementar los precios de la carne de vacuno, sobre todo. Pero ya cuando entramos a septiembre y tenemos este sobrestock de oferta y que también tenemos que consumir, ¿cierto?, durante el 18, porque ya lo compramos, hay que venderlo, empiezan los descuentos, empiezan las ofertas. Entonces, en ese sentido, por eso también ocurre durante el mes de septiembre este hecho bien particular con respecto a la carne de vacuno. Pero si nosotros también miramos las otras carnes, carne de pollo, carne de cerdo, carne de pavo, estas incrementaron su valor, ¿cierto? Y aquí también tenemos este componente estacional de las fiestas patrias para estos productos particulares. ¿Componente estacional también que se ve reflejado en el precio, por ejemplo, de vestuario y calzado? Sí, toda vez que nos estábamos acercando al cyber, ¿sí? Ya. Entonces, nosotros tenemos que el componente de vestuario, equipamiento del hogar, ¿cierto?, sufrió un incremento durante el mes de septiembre, pero esperamos que esto vaya a la baja durante el mes de octubre, toda vez que a finales de septiembre, principios del mes, ¿cierto?, de octubre, vimos lo que es el Cyber Day. Entonces, esto, por ejemplo, son buenas noticias para el IPC de octubre, algo de las buenas noticias que tenemos para este IPC, que debería presionar a la baja en su valor. Ya, claro, hay un cambio estacional, hay un cambio de temporada, donde entran las nuevas modas y no entran con precios bajos, sino que entran con un valor más alto. Ahora, ¿qué viene hacia adelante? Porque el ministro de Hacienda también señalaba que este bajo IPC deberíamos tenerlo como una cuenta de ahorro para lo que viene a futuro. Todavía no se decreta, al menos no está publicado en el diario oficial el tarifazo de las cuentas de luz, pero pensando en eso, ¿puede haber IPC más alto en los próximos meses? Totalmente. De hecho, nosotros esperamos que el IPC de octubre sea entre un 0,4 y 0,6%, porque lo que se espera que ocurra con las tarifas eléctricas es un aumento de un 23%, y esto ya explica 0,6 puntos porcentuales del IPC, o sea, es bastante. Pero tenemos otras fuerzas que se contraponen a este aumento que esperamos de las tarifas eléctricas. Por ejemplo, en el ámbito de los combustibles, ¿cierto?, tenemos que esperamos una baja durante el mes de octubre de alrededor de unos 27 pesos en las gasolinas. Eso entonces también presionaría la baja. De nuevo, destacamos este hecho del ítem de alimentos que está, ¿cierto?, mostrando cierta convergencia inflacionaria y que esperamos que esto ocurra y que continúe, ¿cierto?, durante el mes de octubre. Y también tenemos estos efectos del cyber. Entonces acá tenemos varias fuerzas que se están contraponiendo unas con otras, pero que efectivamente el efecto del suministro eléctrico, que también afecta, por ejemplo, a lo que son los gastos comunes, ¿cierto?, estaría presionando bastante al alza lo que es el IPC de octubre. Ya. Ahora, esta combinación no es muy positiva. Baja actividad económica, como conocimos con el IMAC,
IPSEC y bajo IPC no es una mezcla que podamos celebrar mucho. No es una mezcla que podemos celebrar y la principal repercusión acá la podemos ver en el mercado laboral. Tenemos un mercado laboral, ¿cierto?, con bajo dinamismo, que está fuertemente impulsado la creación de empleo en el empleo informal. La cuenta propia, por ejemplo, también está siendo potenciada por el empleo informal. Entonces eso empieza a distorsionar un poco nuestra economía y hay que tomar ahí medidas claras, ¿cierto?, con respecto a cómo impulsar no solamente el crecimiento económico, por ejemplo, a través del comercio, sino que también estimular la formalización laboral, que es un ámbito sumamente importante para nuestra economía. Ya, el contexto internacional también nos hace ver con cierta incertidumbre lo que viene a propósito del conflicto en Medio Oriente, el precio del combustible, claro, en octubre ya viene con algún grado de baja, pero también en los mercados internacionales ha subido el valor del petróleo. Tenemos claro, y efectivamente, siempre que existe una tensión geopolítica en Medio Oriente, esto afecta lo que es el precio de los combustibles y por lo tanto nos afecta directamente a nosotros en lo que son los precios de la gasolina. En el escenario en que estamos hoy día, nosotros igual esperamos esta baja para el mes de octubre, pero hay que ir viendo cómo evoluciona el conflicto en las próximas semanas, porque al final nosotros tenemos un colchón, ¿cierto?, que es lo que nos permite que ocurra esta baja durante el mes de octubre, pero si el precio del petróleo empieza a seguir subiendo porque el conflicto, por ejemplo, se agudiza, entonces ahí tal vez este colchón se vaya reduciendo y puede que haya quizás un alza, pero en el escenario actual nosotros prevemos una caída en los combustibles para el mes de octubre. Ya, Carolina, aparte de las cuentas de luz, ¿hay alguna proyección en cuanto a qué puede estar alto en valores en los próximos meses? Ahí hay que ver, ¿cierto?, cómo evoluciona el tema de los combustibles. Los alimentos hay que tenerlos en la mira, tenemos un buen escenario, pero hay que tenerlos en la mira. Y no tenemos ningún otro reajuste tarifario por el momento. Entonces aquí el suministro eléctrico es la principal preocupación de los hogares, toda vez que las cuentas de la luz, no solamente las cuentas de la luz de los hogares, sino que también de las empresas, ¿cierto?, existe este traspaso que puede ocurrir, por ejemplo, en los niveles de los precios. Entonces eso es algo que hay que ir monitoreando. Una vez ocurrido el cyber, tiende a haber un efecto rebote también en equipamiento y hogar, eso también hay que ir observándolo. Y algo sumamente importante, que si bien el IPC de septiembre fue una muy buena noticia, nosotros tenemos que mirar lo que es el componente subyacente, el IPC sin volátiles, que se llama, que es un IPC que quita de su análisis todos aquellos componentes que pueden ir cambiando por estacionalidad, por efecto del tipo de cambio, por el precio del petróleo. Entonces nos vamos como el componente más estructural de la economía. Y cuando hablamos del IPC sin volátiles, este muestra cierta persistencia inflacionaria, entonces hay que estar ojo con eso, especialmente en el ítem de bienes. El ítem de bienes sin volátiles está creciendo en términos, está acelerando. ¿A qué se refiere con ítem de bienes para el ítem de bienes sin volátiles nos referimos, por ejemplo, a equipos del hogar. Entonces hablamos de refrigeradores, de lavadora, hay ciertos vestuarios también que son bienes que nosotros podemos comprar, pero que mantenemos como en un stock, no renovamos la lavadora todos los meses, ¿cierto? Entonces eso nosotros entendemos como bienes sin volátiles. Y estos están creciendo en su valor, están teniendo una variación anual más acelerada. Y eso hay que empezar a mirar, ¿sí? Cómo se está comportando este IPC, porque esto no responde al tipo de cambio, no responde a la coyuntura económica de ciertos factores que modifican los precios, sino que responde más bien a un componente estructural. Entonces, si bien es una muy buena noticia el IPC de septiembre, igual tenemos que tener en cuidado qué es lo que está pasando con el IPC subyacente, toda vez que esto es lo que también observa el Banco Central para su tasa de política monetaria. Claro. Ahora, claro, tú hablas de ese tipo de bienes que efectivamente están muy asociados también a una alta demanda en los cybers, viene una baja de precio, se tienden a normalizar, a incrementar, pero nuevamente ya se anuncia un nuevo evento de comercio electrónico hacia finales de noviembre, que es el Black Friday. Claro. ¿Y eso también puede incidir en los precios de ese tipo de bienes? Totalmente. Eso, de hecho, por ejemplo, para el mes de noviembre, entonces, si volvemos a tener esta oferta, estos Black Friday, ¿cierto?, esto presionaría un poco a la baja lo que es el IPC de noviembre. Y eso también, entonces, alivianaría un poco esta alza de precios que viene dada por una parte por suministros eléctricos, quizás más adelante por combustible, entonces hay que ir observando y monitoreando todo eso. Ya, ahora finalmente, ¿se mantiene la expectativa de lo que es la inflación hacia finales del presente año? Nosotros nos mantenemos en este 4,5. Sí, es un escenario igual optimista, pero fue una sorpresa muy positiva el IPC de septiembre. Hay que igual estar monitoreando lo que ocurra con combustible en el conflicto del Medio Oriente, pero bajo ese escenario nosotros consideramos que un 4,5% anual es lo que deberíamos estar viendo para ya finales del año 2024.
Muy bien, Carolina Molinari, investigadora del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Muchísimas gracias por haber estado estos minutos con nosotros nuevamente. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Nosotros vamos con información cuando son las 6:11, último minuto, porque las comisiones revisoras aprueban